Quisiera comenzar leyendo el verso que hemos estado leyendo, que es la base de lo que hemos estado hablando. Y este verso está en Mateo capítulo 17, en el verso 20. Y dice así en el verso 20: de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y a mí me preocupó Iván el domingo pasado, porque Iván no conocía la semilla de mostaza. Y entonces vine yo y le puse, hoy tienen en el boletín un puntito ahí pegado con tape, y es un grano de mostaza. Ese es un grano de mostaza, Iván. Como puedes ver, es más pequeño que la semilla de aguacate, del mango, del zapote, aunque el maíz, el arroz, las habichuelas, ¿verdad? La semilla de mostaza. Y dice Jesús que si tuvieran fe tan grande como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de ahí y vete a otro lugar. Y dice que el monte les obedecería. Y termina diciendo en esa frase Jesús: nada. Y cuando Jesús dice nada, es nada. Jesucristo es el único hombre que ha caminado sobre la faz de la tierra que puede usar absolutos. Y cuando dice nada, es nada. Sería imposible para ustedes. Jesús dice que si tienes fe, si tú tienes fe, tú puedes mover montañas. Ahora, ¿cómo llegó Jesús a esta declaración? ¿Qué tuvo que pasar para que al hablar con sus discípulos expresara lo que expresó? En ese capítulo 17 de Mateo, lo vamos a leer, vamos a entrar en el contexto, pero antes de continuar, quisiera que oráramos, aunque sea una oración tan grande como una semilla de mostaza. ¿Les parece? Dios, todos los que estamos aquí estamos en tus manos. Hoy queremos conocerte más, queremos escucharte a ti, queremos que nos hables a nuestro corazón. Queremos entender, Señor, que tu deseo es que nosotros seamos cada vez mejores, principalmente con una fe que se haya desarrollado de tal manera que sea capaz de mover montañas. Mover montañas. Y si tú lo dijiste, es porque es posible para nosotros, tus discípulos. Así que guíanos en los pasajes que vamos a leer de tu palabra esta tarde, para que podamos llenar, Señor, nuestro corazón de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo, como les decía, es bien interesante, bien interesante. Los primeros 13 versos es una porción bien interesante, porque es cuando Jesús cogió a 3 de sus discípulos, los 3 que siempre se llevaba con él. O sea, recuerde que Jesús tenía miles de seguidores, pero miles de seguidores. Y hubo inclusive 70 discípulos que él los mandó a predicar de 2 en 2. Y de sus 12, tenía 12 que le llamó apóstoles. Y de estos apóstoles cogió a 3 todavía. 3, que era Pedro, Jacobo y Juan, que eran más cercanos a él. Y de estos 3 todavía tenía a Pedro, que lo tenía ahí cerca, porque quería que Pedro fuera el que tomara las riendas de la iglesia el día que él faltara. Así que Jesús tenía su manera de cómo trabajar con su gente. Pues Jesús cogió a sus 3 apóstoles, 3 discípulos, y los llevó a una montaña a orar. Siempre escogí estos 3 para cosas importantes. Las escogió cuando fue a sanar, a resucitar a la hija de Jairo, ¿verdad? Cuando la última noche, antes de ser entregado, se lo llevó, que estuvieran más cerca de él, orando ahí, ¿verdad? Y entonces se lo llevó, y entonces estando en esa montaña, cuando están orando, Jesús se transfiguró, dice la Biblia. O sea, cambió completamente su apariencia. Sus ropas se volvieron blancas, su rostro brillante. Inclusive vinieron y se le aparecieron 2 personajes, ¿verdad?, del más antiguo, ¿verdad? Llegó Moisés y llegó Elías.
a estar ahí con él. Y los discípulos cuando vieron aquello se quedaron como pasmados, como locos, ¿verdad? No hallaban qué hacer. Al punto que le dijo, Señor, hacemos esto, Señor, hacemos lo otro. Pero en eso vino una nube, los cubrió, ¿verdad? Y le dijo, este es mi hijo amado, a él obedezcan, a él escuchen. Pues cuando bajaban de la montaña, Jesús les dijo a ellos, no le cuenten de esto a nadie hasta que yo me haya ido. No le cuenten a nadie. Cuando bajaron de la montaña, bajaron para ir a buscar a los 9 que se habían quedado. A los 9 que se habían quedado. Y entonces, cuando llegaron ahí, no se encontraron solo con los 9. Había una multitud, había una pila de gente ahí. Ahí dice en el verso 14. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos. O sea, se lo llevó a los 9 discípulos que lo subieron a la montaña. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, ay. Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tengo que estar con ustedes. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y dijo, tráiganmelo acá, al muchacho. Jesús reprendió entonces al demonio que tenía al muchacho, ¿verdad? Había poseído al muchacho. Y este salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después, cuando ya pasó todo eso, la multitud se fue. Jesús, dice, los discípulos hablaron con Jesús, aparte le dijeron y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y recuerden que estos son 9 discípulos, parte de los 12 y parte de los 70. A los 12 Jesús, incluidos estos 9, ya los había mandado, y eso lo ven en Mateo 10, Jesús los mandó de 2 en 2, con la autoridad de echar demonios, sacar demonios. Pero le dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dice en el 20, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Cuando Jesús en el verso 17 dice gente incrédula, no se refiere al padre del muchacho. El padre del muchacho tenía fe, inclusive se lo trajo a los discípulos porque Jesús no estaba. Y cuando Jesús aparece, el Señor corre y le dice, Señor, ayúdame a mi hijo, por favor, ten compasión de mi hijo. Así que este verso, esta expresión de Jesús de gente incrédula y perversa, se refiere a sus discípulos, no al papá del muchacho. Este pasaje tiene que ver con la fe de los discípulos, de los seguidores de Jesucristo, de todos aquellos hoy que nos denominamos, nos hacemos decir, yo soy cristiano. Cristiano significa seguidor de Jesucristo. En Marcos 9, que también relata esta situación, dice que los 9 discípulos no solamente no pudieron, sino que en el grupo de personas habían unos escribas que llegaron a discutir con ellos. Y hay personas que dicen que los escribas lo que estaban haciendo era burlándose de los discípulos, porque supuestamente ellos tenían el poder para echar demonios y no pudieron. Podían hacerlo de 2 en 2, pero habían 9 y no pudieron hacerlo. ¿Qué pasó? Estos 9 discípulos no estaban nada contentos con que Jesús hubiera escogido a 3. Porque a aquellos 3 sí y nosotros no. Y estos se pasaban más peleando y hablando de quién va a ser el primero. ¿Quién va a ser el número 1 en el reino? Yo quiero saber quién va a mandar en el reino.
Nos hablaban de, hey, ¿cómo está tu fe en el Señor? ¿Qué tanto estás confiando en el Señor? Y la pregunta hoy para nosotros es, ¿cómo está tu fe? ¿Podrías decir que tu fe es tan grande como esa semilla de mostaza que tienes en el boletín? ¿Dirías eso? La fe es algo muy personal, bien personal. Tu fe es tuya, de nadie más. Mi fe no es, la comparto con mi esposa, no puedo. Es personal. Así que cuando Jesús está hablando en términos de sí, o sea, si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran, nada sería imposible para ustedes, nada. Si tuvieran. ¿Cómo está tu fe? Nuestra fe se empieza a ejercitar cuando ustedes y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahí empieza nuestra fe. Y de ahí tenemos que trabajar con ella. Buscar a Dios, buscar conocerlo, buscar obedecerlo, aprender a depender de Él, aprender a oír la voz del Espíritu, ese Espíritu que vive en nosotros y nos habla todos los días. La fe en sí es como esa semilla. El propósito de la semilla no es quedarse semilla. Dios no creó una semilla y le dijo a la semilla, quédate semilla. Escucha lo que dijo Jesús sobre la semilla. Dice en Juan 12:24, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda sola. Pero si muere, produce mucho fruto. Produce mucho fruto. O sea, la semilla, el propósito es que germine, se reproduzca, produzca fruto. Un hermano me preguntaba, creo que el domingo pasado, antepasado, que si el tamaño de la semilla era algo importante. En realidad lo importante es qué tan persistente es tu fe, por pequeña que sea. Y cuando digo persistente es que nos empuje y nos haga mover montañas, que dé fruto. Una fe que se mantiene semilla no alcanza su potencial, no da fruto, no llega a ningún lugar. Lo que Dios quiere y siempre ha querido de nosotros es que nosotros vayamos por cosas grandes. Soñemos en grandes, busquemos cosas grandes. Y una de esas cosas grandes no es vivir en una torre o cualquier cosa, sino es mover montañas en nuestro corazón. Montañas que nos impiden desarrollar nuestra vida como cristianos, nuestra vida matrimonial. Hay cosas en nuestra vida de matrimonio que tienen que ser removidas en el trabajo, en nuestras relaciones, en la escuela. Los 9 no pudieron vencer al demonio. No pudieron expulsar al demonio. Estaban más ocupados en saber quién iba a ser el número 1. Y ahí está el problema de nosotros todavía. Satanás sabe dónde atacarte. Satanás sabe cómo debilitarte. Sabe si tu fe es suficiente para eliminar cosas de tu vida que te tienen hoy encadenado, encadenada, amarrado. Una de las montañas que le hacen más daño a nuestra vida, una montaña que yo llevo y me afecta a mí, llevas tú y te afecta a tú, es la falta de perdón, no poder perdonar. Esa es una montaña que nos come, nos corroe por dentro, es como veneno. Perdonar, según el diccionario, es sinónimo de absolver. Absolver es, hey, yo te absuelvo. O sea, ya no debes nada. Todo tu delito está perdonado. Es indultar. Los gobiernos muchas veces indultan, hacen un indulto. Indulto es que hay gente que está presa porque debe alguna cosa y entonces bueno dice, a esta los vamos a indultar y los dejan en libertad. Es condonar, debía algo y ya no lo debe. Te condono la deuda, me debías 1,000 pesos, ya no me debes nada. Es dispensar, tenías que hacer tal cosa y no las haces. Es eximir a las personas. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo, eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros.
Ese perdón así, perdón de pecados. Jesús nos ofrece la posibilidad de que todos los cargos, todos los cargos en nuestra contra sean dispensados, sean indultados, sean condonados. Ya no tenemos más nada. Ese perdón ocurrió en la cruz. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando Él murió en la cruz y nos perdonó los pecados, fuimos hechos libres, libres de las consecuencias del pecado y libres del pecado. Y cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha hecho algo, y todos hemos sufrido daño de más de alguna persona, principalmente las personas más cercanas son las que más daño nos hacen, ¿verdad? No solamente liberamos a la persona, sino que nosotros entramos en libertad, encontramos libertad. El perdón de Dios es un perdón ilimitado para cada uno de nosotros. Es un perdón incondicional, no es a cambio de nada. Es un perdón gratuito, no es a cambio de esto. Es total, no solamente el 99%. Es para siempre. Es para siempre. No solo es mientras te portas bien. Cuando Jesús le dice a Pedro que debe perdonar 70 veces 7 al hermano, le está indicando que su perdón debe ser también ilimitado. 70 veces 7. Y en Lucas 6:36 Jesús nos dice, por lo tanto, y esta es una instrucción, una orden, sean compasivos. Tengan compasión como también su Padre es compasivo. Dios nos manda, Jesús nos manda a imitar al Padre. Y Él no nos pide nada que no seamos capaces de hacer. Nunca te va a pedir nada que no seas capaz de hacer. Yo no sé cuántos de ustedes han repetido o han leído recientemente la oración que diríamos modelo del Señor, que le llamamos el Padre Nuestro. Yo la he repetido no sé cuántas veces, pero muchas veces. Cuando estuve en el preseminario para ser cura, teníamos que confesarnos todas las semanas. Y la penitencia es no menos de 5 a 10 Padres Nuestros, repetirlos. Aparte de que rezamos el rosario todos los días. Y había más de un día de la semana en que ya no era el rosario, sino que era la cadena. ¿Ustedes saben qué es la cadena? ¿Alguien sabe cuál es la cadena? No mucho para ser católicos. Es un rosario gigante. Bueno, prácticamente un rosario gigante. ¿Sabes por qué? Porque lo que se reza en el rosario son 5 misterios. O sea, son 5 y que lleva un Padre Nuestro y 10 Ave Marías, son 5 y se repite un misterio, ¿verdad? Y lo que tienen realmente son 15 misterios, 5 misterios que le llaman misterios gozosos de cuando Jesús nace y todo, misterios dolorosos de cuando Jesucristo es capturado, crucificado y todo, y misterios gloriosos de cuando Él subió al cielo. Son 15. Todavía ese día había que más Padre Nuestro que cualquier otra cosa. Así que si yo he rezado Padre Nuestro, ha sido una cantidad tremenda. Pero les voy a confesar algo. Jamás le puse atención a ninguna de las expresiones del Padre Nuestro. Les voy a decir, cada frase del Padre Nuestro es tremendamente comprometedora con Dios. Si la gente entendiera el compromiso que hacemos, el compromiso que hace cuando lee lo que llamamos el Padre Nuestro, casi nadie la repetiría. Nadie la que decía, no, yo eso no lo rezo. No lo hago. Porque es tremendo. Escucha, Mateo 6 del 9 al 13. Este es un pasaje que está cargado de montañas. Está cargado de montañas. Montañas espirituales, montañas de todo tipo. Si quieres puedes anotarlas por ahí, pero dice Jesús en el verso 9, ustedes deben orar así.
Ustedes deben orar así. Padre nuestro, desde ahí empieza, Padre nuestro. ¿Cuántos no rezan el Padre nuestro y Jesucristo, Dios no es su Padre? Y no es su Padre porque no ha puesto su fe en Jesucristo para salvación. Porque nadie les ha enseñado que para ser hijo de Dios es necesario creer y recibir a Jesucristo. Pero rezan el Padre nuestro, ¿ah? Que estás en los cielos, está en el cielo. ¿Ah? Dice, santificado sea tu nombre. No entiende lo que es santificado. Apartar el nombre de Dios es tan santo, 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 que no deberíamos ni mencionarlo. ¿Ah? Santificado sea tu nombre. Pero ¿cuántas veces al día no usamos el nombre para cualquier vagabundería? El nombre de Dios. ¿Cuántas veces al día nos decimos con Dios delante? Diosito, papá Dios, y no sé qué. Y no es nada de eso. Jugamos con el nombre de Dios. El nombre de Dios es cualquier cosa menos santificado. Y después dice el verso 10, venga tu reino. ¿Sabes qué? Venga tu reino. Venga tu reino es, dame toda la lista de cosas que tengo que hacer porque tú mandas en mi vida ahora. Tú mandas, tú eres mi rey, tú eres mi jefe, tú eres el alcalde, tú eres el presidente, tú eres todo, el gobernador, tú eres todo en mi vida. Venga tu reino a mí, que tú me mandas. Yo no voy a hacer nada que tú no quieras que yo no haga. Y dice, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Saben que en el cielo nadie a Dios le dice, esto no? Nadie, nadie, nadie. En el cielo todo mundo, todos, desde el ángel más grande hasta la persona que ya confió en Jesucristo y murió y está en el cielo, toda es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, o sea, en mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo, así como en el cielo. Nadie respinga, yo voy a estar aquí. ¿No? Y el verso 12 dice, perdónanos, no, el 10 dice, danos hoy el pan que necesitamos. Danos hoy el pan. Nadie le pide a Dios el pan de hoy. Todos queremos el pan. Señor, yo quiero que en diciembre podamos tener una pierna de cerdo. Estás pensando hoy, en abril, que en diciembre quiero una pierna de cerdo. Y 3 teleras, y 10, y lo otro, y lo otro. No es el pan de hoy. No es el pan que necesitamos hoy. Y el 12, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y dice en el 13, no nos expongas a la tentación. Los que nos exponemos a la tentación somos nosotros. ¿Qué vas a hacer ese colmado donde sabes que están los amigos que te van a decir, echémonos una, échate una? ¿Qué va a hacer ese drink? ¿Por qué pasas por esa calle que sabes que hay una mujer que te va a hacer poner el cuerno a la tuya? Tú eres el que te expones, no pases por esa calle. No contestes ese mensaje. Borra a esa persona de tus datos. ¿Ah? Bloquéala. No te expongas a la tentación, no es que una amiga vieja que antes. No. No te expongas. Dice, no nos expongas a la tentación. Nosotros nos exponemos a la tentación. Porque nosotros queremos. En el verso 12 le estamos diciendo a Dios que nos perdone en la misma dimensión que nosotros perdonamos a los que nos hacen daño. En otras palabras, Señor, si yo no perdoné al 100% a esta persona, tú no me perdones a mí al 100% tampoco. Perdóname igual, no me perdones más. No me perdones más. Perdonar es como la fe, es algo personal. Nadie puede obligar a nadie a perdonar, nadie. Ni Dios mismo te puede obligar a ti a que perdones a alguien. No te va a doblar el brazo, no te va a jalar, no te va a pinchar el ojo, no te va a hacer nada para obligarte a que perdones a alguien. Nadie. El perdón es algo que nosotros hacemos de una manera pensada, deliberada. Y lo hacemos de manera intencional. Y les voy a decir, perdonar de esa manera solo es posible cuando entendemos. Cuando tú entiendes que lo que estás haciendo cuando perdonas es extendiéndole a la otra persona lo mismo que Dios te dio a ti. Lo que Dios te dio. El perdón no es una cuestión de emociones. El perdón es como el amor. El amor no es una emoción.
no es un sentimiento. El amor es una decisión. Dios decidió perdonarnos. Él decidió perdonarnos a pesar de todos nuestros delitos y pecados. El amor es una decisión. Decidió amarnos Dios a pesar de cómo somos. Y nosotros no solamente somos mandados a amar a los que nos aman. ¡Ey! No se olviden, una de las cosas que Dios dice, ama a vuestros enemigos. ¿Cómo? A los enemigos. Sí, a los que no te caen bien, a los que no te quieren. No podemos amar solamente a aquellos por los cuales sentimos algo. El perdón es una decisión que tomamos en obediencia a Cristo. En obediencia a Cristo. ¿Cómo puede una persona perdonar a otra 70 veces 7? Multiplica. Son 490. Y no dice si es en el año, no dice si es al mes, no dice si es a la semana, no dice si es ni el día ni la hora. 70 veces 7. ¿Cómo alguien puede perdonar 70 veces 7? Y Dios le dijo a Pedro, no es 7 veces, son 70 veces 7. No es porque lo sienta, siento que lo puedo perdonar, lo voy a perdonar. No puedes sentirlo, es una cuestión de convicción. Tu convicción de que Dios te perdonó así y te manda a hacer lo mismo. Tú decides obedecer a Dios, es tu decisión. No es cuestión de merecer, no, es una cuestión de obediencia a Dios. Se perdona desde dentro del corazón. Hay personas que deciden perdonar, dicen, te voy a perdonar, pero no me vuelvas a hablar. No quiero tener nada contigo. Te voy a perdonar, pero tú ya no existes para mí. Wow. Otro día, te voy a perdonar, pero te perdono hasta aquí. Como quien dice, me debes 1,000 pesos, te perdono 900, me estás debiendo 100. Dios nos perdona totalmente y nos manda a perdonar totalmente. Puede haber situaciones en que perdonas a alguien y puede ser hasta peligroso seguir en una relación con esta persona porque te puede hacer un daño físico. Entonces, tienes que apartarte, lógico. Pero eso no impide que puedas perdonar a esa persona de todo corazón. 2 cosas son ciertas y yo quisiera que le pusieran atención a esto. Número 1, si no estás cerca de Jesús, te puede pasar lo que le pasó a los 9 discípulos. No vas a poder lidiar con Satanás, tu enemigo, que te anda rondando todo el día, todo el tiempo. Si no estás cerca de Jesús, no vas a poder lidiar con el enemigo. Así como ellos no pudieron expulsar un demonio, tú no vas a poder expulsar cosas que están en tu vida, que Satanás te las mete en tu corazón para destruirte, para arruinarte la vida. No vas a poder remover esas montañas. Y la segunda es que si no puedes perdonar a las personas que están a tu alrededor, se burlarán de ti. Así como los escribas se burlaban de los discípulos que no pudieron expulsar a un demonio. Que eran 9, no pudieron. Las personas se van a sentir con la autoridad de burlarse de ti. De burlarse de ti, de tu cristianismo, cuando sepan que no eres capaz de perdonar tal o cual cosa. Para mí, en lo personal, una de las expresiones que más me dolería que alguien me dijera de manera honesta, una de las expresiones que más me dolería es que me dijeran de mí, y dice que es cristiano. Wow. Y dice que es cristiano. Tremendo. Yo les voy a decir, en todo esto, de la semilla de mostaza, y cuando Jesús dice, si tuvieras,
podrías hacer tantas cosas. Jesús quiere que sí la tengamos. No es que no la tengamos. Que tengamos fe suficiente. No solo como una semilla de mostaza. Esa es la mínima expresión para mover montañas. Así que yo veo en todo esto de Dios, Dios nos reta todos los días. Hey, en nuestra vida tiene que haber cambios. No podemos seguir siendo el mismo, la misma de hace 24 horas inclusive. Yo creo que si hay un reto que nosotros deberíamos aceptar de Dios es perdonar de todo corazón, de la manera que Él nos perdonó. Perdonar de todo corazón, Señor. Voy a perdonar. Me va a decir, no es fácil. No, no es fácil perdonar. El perdón que tú tienes de todos tus pecados no fue fácil para Jesucristo. Morir en esa cruz, pasar por todo lo que pasó, no fue nada fácil para Él, pero lo hizo en obediencia al Padre. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es el mismo caso para nosotros. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. La mía es que no quiero ver este mequetrefe, no quiero ver este payaso, no quiero ver baboso conmigo, nunca más. No es fácil. Oremos. Y ahí donde estás, yo te pido que ores. Ora tú y le digas a Dios, si esta es una montaña en tu vida para X o Y persona o personas, que le diga a Dios, Señor, yo te quiero obedecer. Quiero perdonar, quiero aprender a perdonar como tú me mandas a perdonar. De manera incondicional, total, para siempre. Señor, enséñame, dame la fuerza para hacerla. Señor, que mi fe sea tan grande como esa semilla de mostaza y me permita sacar de mi corazón esa montaña que me ha afectado por tanto tiempo, y si no la saco de ahí me va a seguir afectando. Gracias a Dios por amarnos como nos amas. Gracias por tu fidelidad, Padre. Te pedimos que tú continúes dirigiendo nuestro tiempo aquí, mientras te cantamos, te adoramos, te alabamos y te decimos, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.